Hola, ¿qué tal ahí todos? Vamos a empezar esta lección, análisis, sesión y pensamiento del inglés coloquial de la vida diaria desde una perspectiva diferente. Vamos a ver algunas palabras muy comunes o algunas formas muy comunes que no se traducen literalmente, entonces algunos que están empezando pueden cometer estos errores. Por ejemplo, uno de los errores o los problemas más comunes al comienzo es hablar de la edad. En español decimos, por ejemplo, ella tiene 25 años. Hemos visto ya muchas de las formas del verbo tener, que es to have. To have es tener, donde esta palabra puede tener hasta tres significados. Ese video está por ahí, revísenlo porque es muy importante, pero en este caso no vamos a usar have en inglés. Entonces la forma es solamente el verbo to be, que es el am, es, are, o sea, este. Cualquiera de esos tres. En este caso es she is 25 years old. Entonces literalmente diría acá ella es 25, pero es como se dice así la edad. Este tiempo presente también podríamos hablar en pasado. She was 25, por ejemplo, ella tenía 25. Esto lo vamos a interpretar como tenía, aunque el verbo es el verbo to be, que es era, o estaba, o fue. Después, otra forma también en español que uno no puede traducir literalmente es cuando uno tiene hambre, cuando uno habla del hambre, por ejemplo, tenemos hambre. ¿Cómo diríamos eso? O sea, estamos usando el verbo tener, no vamos a usar tener ahora tampoco. En inglés empezamos siempre con el pronombre. Acá no hemos empezado con el pronombre que sería nosotros. Nosotros tenemos hambre. En inglés sí tenemos que usar lo que es we. Y no vamos a usar we have porque no es así. Entonces we are. También el verbo to be otra vez. We are hungry. We are hungry es tenemos hambre. Acá dice somos, estamos hambrientos, podría ser algo más parecido, estamos hambrientos, pero no es como lo decimos en español. Ahora, si ya comimos, si ya no queremos comer más y ya no tenemos hambre, teníamos hambre, entonces en inglés también vamos a usar el verbo pasado del verbo to be y decimos we were hungry. Entonces recuerden que el pronombre we siempre va a usar el are y el were si es pasado. Recuerden que estos verbos van a ser usados con, voy a ponerlo por acá arriba, con you, con we y con they. Estos usan el are o el were. En este caso que hemos hablado de ella, que es she o he o it, van a usar el is en tiempo presente y el was si es pasado, como acá. Entonces vamos con otra forma, otro ejemplo más. Igual si tenemos sed también, por ejemplo, tengo sed, esta famosa frase, tengo sed, ¿cómo se dice eso? Tampoco vamos a usar el verbo to have, el verbo tener, sino el verbo to be otra vez. Pronombre primero que es yo, o sea, I. Y después el verbo to be que le corresponde es am. I am thirsty. Sería la forma. I am thirsty. Otra vez aquí no dice tengo en la traducción literal, sino estoy sediento, podría ser. Vamos con otras más. Por ejemplo, cuando uno habla del clima y uno dice hace calor. Aquí estamos usando el verbo hacer al comienzo. No vamos a usar hacer, sino vamos a usar otra vez el verbo to be. En este caso, primero tenemos que saber qué pronombre es el que vamos a usar para saber cuál verbo to be le corresponde a ese pronombre. Tenemos que saber primero qué pronombre. No estamos hablando de una persona, ella, él, ellos, nosotros, ni tú, ni nada de eso, sino de una cosa, que es el clima, y el pronombre es it. Siempre se empieza con un pronombre. Y después lo que viene, bueno, el verbo to be, como había dicho, it is hot. Y acá dice hace calor. Podemos poner también la contracción así, it's hot, nada más, y eso es hace calor.
También podría significar esto literalmente. En este caso acá dice está caliente o es caliente, y también podría ser eso, depende del contexto. Depende de lo que uno esté hablando. Si habla del clima va a ser hace calor, si habla de una cosa es que está caliente. Lo mismo si es cuando hace frío, o también si algo está frío. Entonces va a ser también it is o it's cold. It's cold. Está frío o hace frío si se habla del clima. Ahora, si esto es el tiempo pasado, si hacía frío, decimos acá hacía frío, entonces acá tendríamos que usar el verbo was. It was cold, hacía frío, que también podría ser estaba frío. Aquí el verbo pasado que le corresponde al pronombre it es was, el verbo to be, was. El verbo presente es is. Y es también un error común siempre olvidarse del pronombre cuando es it. Es más fácil recordar cuando uno habla de una persona, por ejemplo, cuando uno habla de we o de she o de you, pero cuando habla de algo más abstracto como esto es un poco difícil de recordar para algunos. Por ejemplo, si uno dice en medio de una conversación, uno ya sabe de qué está hablando y uno ya conoce el contexto y dice tiene ventanas grandes, uno ya sabe de qué está hablando, tal vez de una casa o lo que sea. En inglés tenemos que empezar con el pronombre, no podemos empezar con el verbo tener. Para el verbo tener también tenemos que pensar cuál es to have o to has, que son estos. ¿Cuál de estos dos? Have o has. Esto es en el tiempo presente, entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. Si hablamos de una persona, tercera persona, va a ser has. Si hablamos de she, he, o sea, él, ella, una cosa es has. Si es nosotros o ellos o tú, vamos a usar have. Entonces I, you, we y they van a usar el have. También hemos visto eso en otros videos, pero en este caso el pronombre es it, porque estamos hablando de una cosa. Entonces it va a usar siempre has. Entonces empezamos con el it siempre, después el has y después el resto, que es ventanas grandes, big windows. Otro también error así, vamos a practicar más con estos errores. Estaba oscuro y hacía frío. Entonces aquí estamos también usando lo que hemos visto antes ya, el hacer frío, que no se va a traducir literalmente. Vamos a empezar con el pronombre it otra vez y después el verbo que es estaba. El verbo pasado que le corresponde a it es was, hasta ahí es estaba. Entonces podríamos poner it was dark and cold, estaba oscuro y frío, o estaba oscuro y hacía frío. Vamos a ver un par de ejemplos más. Antes de eso, no se olviden de visitar también nuestro website inglesrelax.com, donde pueden encontrar varios métodos, ebooks. Tenemos uno que se llama Frases para entender inglés. Es un ebook con frases en diferentes niveles de conversaciones y en diferentes tiempos también, en un formato muy moderno, fácil de leer, y también incluye audios con la velocidad normal de cada frase del ebook y también velocidad lenta para entender la pronunciación real del inglés americano. En nuestro website inglesrelax.com. ¿Cómo diríamos esto? Tiene muchas semillas. Entonces empezamos con el pronombre, es it, porque estamos hablando de algo, y it le corresponde uno de los dos, have o has, tener. Le corresponde el has. Semillas es seeds. It has a lot of seeds. Vamos ahora con una frase más, un poco más compleja tal vez, coloquial, muy coloquial. ¿Cómo diríamos esto? Algo tan simple, pero a veces difícil de pensar en inglés si no tienen la práctica, porque algunos empiezan traduciendo literalmente cada palabra. Por ejemplo, hace y es hacer, no podemos usar hacer acá, y a veces el orden va a ser diferente también. La forma de decir esto va a ser así: She hasn't cooked for a long time.
Entonces decimos acá, ella no ha cocinado por un tiempo muy largo, literalmente más o menos. Pero lo que hemos dicho acá arriba es hace tiempo que ella no cocina. Y lo más común es empezar por el pronombre, que es en este caso es ella, she. El verbo has y con la contracción has not, o sea, hasn't. Entonces acá dice no ha. Usamos el has no como tener, sino como haber. Recuerden que también estos verbos significan también tener y también significa haber. En este caso es haber. Y en este caso va a ser el tiempo pasado. Ella no ha después cocinado por mucho tiempo. Espero que esto les haya ayudado para el nivel básico y también intermedio. No se olviden de suscribirse si esto les ayuda. No se olviden de darle un like si esto les ha gustado. Y nada más, nos vemos la próxima vez y chao.